Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca del género dramático, la dramaturgia o la obra de teatro, como les guste llamarlo. Em, este es un género que obviamente se presenta en vivo en un escenario, ¿sí? Frente a la presencia del público, con lo cual tiene una interacción que prácticamente no tiene ningún otro género. ¿Cuál es la estructura de este texto en particular? En principio es un texto dialogal, o sea que se va a mover a través del diálogo de los personajes. No tenemos un narrador en este caso, ¿sí? Tenemos una acción y unos personajes que hacen mover la historia hacia adelante. Lo que digan los personajes o lo que hagan los personajes va a ser lo que mueva la historia, lo que nos cuente la historia. Todo aquello que no pase, que no digan, el espectador se lo va a perder, ¿sí? Estructuralmente entonces no tenemos un narrador, tenemos un texto dialogal, se divide en actos y escenas, ¿sí? En el papel yo voy a ver que dice acto uno y luego escena uno, escena 2, escena 3, ¿sí? Acto 2, escena uno, escena 2, escena 3. Para el espectador sí va a ser perceptible el cambio de acto. Generalmente el cambio de acto está asociado con un cambio de lugar, porque cuando cierro un acto y el siguiente se, digamos, transcurre en otro lugar, lo que yo tengo que hacer es un cambio de escenografía. Entonces, necesito cerrar el telón o oscurecer, digamos, el escenario para que el equipo pueda trabajar y pueda cambiar la escenografía. Esto, evidentemente, el espectador lo percibe. En el cambio de escena no es tan claro para el espectador. Para nosotros sí, porque está indicado en el papel, claramente, pero tiende a ser o a obedecer al cambio de tiempo y no de lugar, el cambio de escena. Entonces, lo que yo tengo es, por ejemplo, la entrada de algún personaje, la salida de algún personaje, si es un hecho dramático. Pues también puedo tener, por ejemplo, que la acción pase de la noche a la mañana, ¿sí? Y puedo cambiar la escena en ese momento. Hay algunos elementos que tiene la obra de teatro que tienen que ver con los personajes, por ejemplo. Ya hemos hablado bastante de los personajes tridimensionales, multidimensionales, personajes profundos, conflictivos y demás. La situación, en este caso, sería un equivalente del marco narrativo, ¿sí? Lo que nos dice la situación es en qué tiempo ocurre esta obra y en qué espacio ocurre esta obra. Entonces, tenemos una situación que puede ser, por ejemplo, que afuera haya un tiroteo, haya una guerra, haya un huracán o simplemente esté lloviendo. Y esto está representado en escena a través de sonidos y tal vez, si correspondiera, algún efecto de luces. En el caso de los personajes que expresan acciones, ¿sí? La acción es lo que mueve la historia. Y tanto los personajes como las acciones pueden ser implícitos o explícitos. Son explícitos cuando transcurren las acciones o los personajes están en escenario. Está explícito, lo tengo ahí, ¿sí? Pero a su vez hay tanto acciones como personajes que están implícitos en la historia, ¿no? Y esto habla de personajes externos al escenario y de acciones externas al escenario. Vamos a suponer que dentro de este ambiente, un ambiente de una casa, por ejemplo, hay una discusión y una de las personas sale corriendo, ¿sí? Y afuera hay un tiroteo. Lo que escuchamos, ¿sí? Nos marca lo que está pasando afuera y podemos, por ejemplo, escuchar el grito entre los tiroteos, entre las ametralladoras, podemos escuchar el grito de esta persona que salió corriendo y entonces vamos a entender claramente que fue alcanzada por la ráfaga de balas, de proyectiles. En el caso de un huracán también tenemos sonidos, eh, tenemos efectos de luces que nos pueden indicar que afuera hay una tormenta, hay un huracán, en fin. ¿Qué pasa con los personajes que no están en escena? Muchas veces tenemos personajes que están fuera de escena, ¿sí? Por ejemplo, en una oportunidad vi una obra en donde los hijos se peleaban por la herencia
el padre había fallecido, se hablaba todo el tiempo del padre, pero el padre no estaba en escena. Es un protagonista más, pero no está siendo representado, es un personaje implícito. Y lo mismo pasa con todo lo que pase fuera del escenario, que también es implícito. Hablando de los personajes, hablemos de los conflictos también, ¿sí? ¿Qué pasa con los conflictos? Bueno, tenemos distintos tipos de conflictos. Tenemos conflictos entre, no sé, dos personajes, pero a su vez, así como la trama de la novela va tejiendo distintas historias, ¿sí? Para tener esa historia final compleja, de la misma manera, en el teatro nosotros tenemos estos conflictos múltiples que enriquecen la trama. Entonces, podemos tener un conflicto de dos personas en el escenario, pero a su vez, una de esas personas, por ejemplo, puede estar perseguida por la policía. Y esto es un conflicto entre ese personaje y una institución pública. También puede ser entre ese personaje y, no sé, la corona, entre ese personaje y la sociedad, el gobierno, en fin, algo más grande que él. Y también podemos tener el otro personaje que tenga un conflicto interno, ¿sí? Entonces, hay distintos niveles de conflicto, hay distintos tipos de conflicto que ocurren en el escenario y pueden ocurrir simultáneamente en distintos personajes y entre distintos personajes, ¿sí? Y esto es lo que lleva la acción adelante. Sin embargo, aparte de esa acción física, hay un contenido metafórico, ¿sí? Que se da en el teatro, que tiene que ver con que nunca lo que está pasando físicamente es lo único que pasa. Siempre hay algo más, hay un concepto más. Entonces, en cine hay una escena que se llama Chico conoce chica o chica conoce chico, que tiene que ver con el encuentro de lo que luego será una pareja. Por ejemplo, hay algunos muy clásicos. La chica va manejando por la ruta, pincha una goma, se tira a la banquina y de repente viene el chico a auxiliarla. Y mientras está, o sea, lo que nosotros vemos en escena es que el chico está auxiliando a la chica, ayudándole a cambiar esa rueda. Sin embargo, lo que está sucediendo por detrás es que se están enamorando, se conocen y se enamoran. Pero también hay muchas representaciones que son muy conocidas, archiconocidas, como que la chica va caminando y se le caen los libros, o no sé, se le rompe al chico el bolso o el ataché que está llevando y se le caen libros y la chica lo ayuda a levantarlos. Entonces, este tipo de escenas en donde lo que pasa no es exactamente lo que está pasando, ¿sí? A ver si se entiende el concepto. Lo que sucede en escena me deja ver más allá la metáfora de esa escena, ¿sí? Entonces, la metáfora tiene que ver con esto, con en algún punto esto que me dejan ver, pero no me están diciendo de manera explícita. Sería como el contenido implícito si trasladamos el otro concepto. Y también tenemos giros, puntos de inflexión en la obra que tienen que ver con el ingreso de nueva información y cómo la historia cambia y responde a esos puntos de inflexión o giros dramáticos. Cuando dos personas, por ejemplo, vamos a suponer que un matrimonio está discutiendo o está dialogando y de repente a uno de los dos se le escapa que fue infiel. Claramente, esta nueva información que ingresa a la discusión va a volver las cosas mucho más complicadas y hasta violentas. Y esto podría tornar en el forcejeo y, en todo caso, en la muerte de alguno de ellos. En todo caso, será otro giro dramático más. ¿Sí? Pero así funciona. Ingresa nueva información a lo que estaba pasando y cambia todo. Estos son los giros dramáticos. En principio, estos son los elementos de este texto, de este tipo de texto, y luego seguramente vamos a generar alguna crítica acerca de algún texto en particular. Pero bueno, ahora los dejo con esta información que no ha sido poca. Creo que es uno de los videos más largos que hice y traté de hacerlo lo más rápido posible para que no se les haga pesado. Espero que haya sido útil esta información.